Yo asumo que allí debería estar desplegándose. A ver, genial. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del evento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero especialmente a la Facultad de Ciencias Administrativas, así como a su decano, el doctor Augusto Hidalgo, y también a los doctores Enrique Cornejo y Marco Mayor que me han precedido. Por supuesto, también a los doctores Rodolfo Tesone y Eduardo López Román, no solo por la invitación, sino por mantener vivos estos espacios que yo considero que son muy importantes para poder reflexionar sobre temas de actualidad, como es en este caso la inteligencia artificial. Ahora, como se indicó en mi presentación, yo soy abogado, de hecho soy abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es mi alma mater y por lo tanto es muy especial para mí poder compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Y durante estos últimos 10 años he trabajado en la intersección de derecho a la tecnología y las políticas públicas, ¿no? Entonces, en los siguientes 20 minutos, mi mayor interés es poder compartir con ustedes tres reflexiones eh, respecto al impacto que tiene la inteligencia artificial en la protección de datos personales, con especial énfasis en el Perú. Y dado que mi background tiene que ver con políticas públicas y regulación en materia digital, estas tres reflexiones van a apuntar a cosas que han ocurrido en Perú en este ámbito. Antes de comenzar, eh, me gustaría hacer un hincapié en cómo una tecnología que hasta hace muy pocos años, cuando empezó a aparecer estas herramientas de inteligencia artificial generativa, eran muy pocos conocidas por las personas, han logrado un impacto tan grande. Se han extendido en el mundo, incluido el Perú, y ahora están por todos lados, ¿no? A la hora en que estaba preparando esta presentación, intenté buscar apoyo visual para lo que iba a comentar y he encontrado estas imágenes que de alguna u otra manera revelan cómo esta tecnología y sus aplicaciones actuales han impactado en casi cualquier ámbito en el que todas y todos nosotros nos desarrollamos, ¿no? Como pueden ver, la inteligencia artificial ahora se ha convertido en un tema muy típico en las noticias que se comparten en redes sociales, ya sea porque se le pregunta a una inteligencia artificial qué comida peruana es más buena o qué ciudad es más linda, o digamos, está incluso siendo un elemento importante en la industria del espectáculo, pero también ha incidido en otros ámbitos igual de relevantes, como por ejemplo el desarrollo del sector público, pero también la comisión de delitos, ¿no? Como por ejemplo el uso de herramientas de inteligencia artificial para cometer delitos relacionados a la pornografía infantil a través de la creación de estas imágenes generadas por este tipo de herramientas, ¿no? Asimismo, existen múltiples estudios que datan desde hace bastante tiempo, por ejemplo, 2017, 2019, 2020 y actualmente, tanto del sector público como privado, que intentan identificar riesgos, pero también oportunidades de esta tecnología y por lo tanto me atrevo a decir que tanto en el sector privado, el sector público, la sociedad civil, todos ahora mismo en las actividades que realicemos, cualesquiera sean estas, la inteligencia artificial las está impactando y por lo tanto este es un tema de especial interés y en esta oportunidad yo voy a abordarlo desde el punto de vista de la regulación que se ha producido en Perú, que se está produciendo en Perú, así como las políticas públicas y algunos comentarios respecto a tres puntos en específico que voy a tocar en esta presentación. Si se preguntaban cuáles son estos tres puntos en específico, son estos que aparecen aquí. Son sobre los cuales quiero compartir algunas reflexiones. En algunos casos yo he sido parte incluso de algunos de estos procesos y por lo tanto voy a dar un punto de vista desde adentro sobre la importancia, sobre las críticas y sobre el futuro de algunas de estas propuestas que son reacciones a lo que está ocurriendo en el mundo y específicamente en el Perú respecto a la adopción de la inteligencia artificial. El primero de ellos es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene el Perú desde el año 2021. Eh, Mientras que los otros dos elementos son más recientes, uno de ellos es la Ley 31814, que se aprobó a mediados del año pasado y es la ley que promueve la adopción de inteligencia artificial con el fin de lograr desarrollo económico y bienestar en la población, que se aprobó en el Congreso además. Y finalmente, también el año pasado, un proyecto para renovar nuestro reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales que está vigente desde el año 2011.
Esos son tres puntos sobre los cuales me voy a apoyar para poder hacer algunas reflexiones en torno a cómo desde la regulación y desde las políticas públicas hay algunos aspectos de interés que hay que tener en cuenta a la hora de poder identificar cómo estamos reaccionando, al menos desde el punto de la regulación y las políticas, al fenómeno de la inteligencia artificial. Voy a empezar con la estrategia porque además es un documento transversal. Esta estrategia empezó a gestarse en el año 2019 por parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Perú, que es una oficina que se encuentra dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, que en algún momento se llamó Oficina de Gobierno Electrónico, pero que ahora se llama Secretaría, y que buscó de alguna manera montarse la ola de un movimiento de creación de estrategias que aquí existía en países, sobre todo de Europa, en Asia también y por supuesto en los Estados Unidos, y que poco a poco estaba llevando a que países de nuestra región intentaran incorporar un elemento estratégico, de tal manera que existiera una suerte de guía para que tanto el sector público como privado pudieran aprovechar esa tecnología que parecía muy promisoria, que es la inteligencia artificial. Unos aspectos a tener en cuenta. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿en qué medida un país como Perú, que no produce tecnología en general, que en la mayor parte de casos ha adoptado tecnología que se produce y se comercializa desde el extranjero hacia nosotros, tiene algo que decir respecto a cómo debiéramos utilizarla, eh, digamos, en los diferentes sectores productivos de la economía, respecto de los derechos humanos? Y en ese sentido es importante ver que para que un país adopte o, digamos, saque el mayor provecho posible de una tecnología, es necesario que exista una suerte de hoja de ruta que no necesariamente tenga que ser obligatoria, pero que sí guíe los diferentes sectores, sobre todo en el sector público, de qué manera se puede coordinar para que el uso de esa tecnología no se torne perjudicial y cumpla con los objetivos estratégicos que tiene el país. Y en ese sentido, cosas como las estrategias nacionales son documentos que cumplían con estas características y por lo tanto a partir del año 2019 se empezó a gestar un grupo de trabajo con el fin de ofrecer una propuesta de estrategia nacional. Entre 2019 y 2020 este grupo de trabajo que contaba con expertos en diferentes materias, todas ellas relacionadas con inteligencia artificial, eh, se sentaron a discutir, abrieron mesas de trabajo con el propósito de poder identificar en qué ámbitos la inteligencia artificial podría generar un impacto positivo en el Perú y que por lo tanto había que alentar. Y durante ese tiempo identificaron las experiencias europeas, las experiencias de países como Estados Unidos, y llegaron a la conclusión de que la manera en que un país como Perú, que en general no produce tecnología, sino que la consume, pudiera aprovechar para la inteligencia artificial para poder generar crecimiento de su industria, para poder proteger derechos, para poder disminuir los riesgos que podrían existir a partir de su adopción, como algunos que han mencionado, la pérdida de trabajos o entre otros, era generar un documento que en función de ejes estratégicos pudiera señalar algunos objetivos relativamente concretos, como por ejemplo mejorar la producción agrícola, como por ejemplo generar más oportunidades de educación en esta materia con el fin de que, digamos, los profesionales de la próxima década puedan encontrar trabajo y además la industria local pueda crecer. Objetivo de esa naturaleza. Estos objetivos, finalmente en 2021, cuando se presentó este documento, fueron eh, divididos en torno a ejes, que son los que ustedes pueden ver en este momento, el eje económico, el eje de colaboración, el de infraestructura, y para aterrizarlo en lo que nos convoca ahora, que es hablar de la protección de datos personales, este conjunto de expertos que trabajó en la Estrategia Nacional consideró que dado que la tecnología de la inteligencia artificial básicamente es una tecnología que, como la mayor parte de la industria de la sociedad de información y conocimiento, se aprovecha del consumo de los datos, incluidos los datos personales, tenía que tener un tratamiento especial respecto a respetar, por ejemplo, la privacidad, la protección de datos personales. Y en ese sentido, uno de los ejes que este grupo de expertos consideró colocar eh, fue el eje de ética, dentro de los cuales, si ustedes lo están pudiendo ver allí, expresaron la necesidad de que uno de los objetivos fuera adoptar lineamientos éticos para el uso sostenible que además establecieran
responsabilidades claras en materia de protección de datos personales, porque desde el inicio, desde 2019, se consideraba que la inteligencia artificial podía tener una capacidad tan grande que perjudicara de alguna manera, digamos, a la hora de consumir estos datos, la privacidad de las personas, si es que no existiera un aparato que permitiera a las personas poder oponerse a usos abusivos o lesivos, y de esa manera se colocó allí. Algunas críticas que han surgido respecto a este documento que, como les comento, está publicado desde 2021, son las siguientes. El primero de ellos es que no es un documento vinculante. Para los que no son abogados, eso significa que no es un documento que sea exigible de cumplir. Hay algunos objetivos que, por ejemplo, le corresponderían cumplir al Ministerio de Justicia, pero ningún ciudadano, nadie en el sector público ni nadie en el sector privado puede acercarse al Ministerio de Justicia con este documento exigiendo su cumplimiento, porque como les comento, es un documento que actualmente no es vinculante, pese a que está publicado ya hace varios años, y es algo que se ha criticado respecto a, digamos, cómo podemos pretender que se cumplan estos objetivos, que además muchos de ellos están inspirados, ¿no? en múltiple normativa y estrategias que existen en espacios económicos relevantes como la Unión Europea, si es que no hay una ley que ha publicado ese documento o no hay un mecanismo que permita que lo que aparece allí sea vinculante. Entonces, es una de las críticas que existe, no solo en esta estrategia de inteligencia artificial, sino en otras que existen. Otra crítica que existe es que a la hora de elaborar este documento, cosas como la inteligencia general, la inteligencia artificial generativa no habían tenido la explosión que tienen ahora y por lo tanto no se sabía hasta qué punto nuevas cosas relacionadas a la protección de datos personales debían ser incluidas. Entonces, siendo un documento relativamente reciente de 2021, ha dejado escapar muchas discusiones que existen actualmente, relacionadas sobre todo a la inteligencia artificial generativa. Entonces, y además es un documento que actualmente, hasta donde se sabe, no está siendo renovado, no se está revisando para producir una nueva versión. Y por lo tanto, ha quedado un poco desfasado en el tiempo, pese a que es relativamente reciente, ¿no? Lo que nos lleva a pensar lo rápido que avanza la tecnología y lo lento que son los políticos y los tecnócratas que actúan en función a los objetivos políticos para poder producir documentos de este tipo que de nuevo son guías y que pueden ser muy útiles para la conducción en el sector público, en el sector privado, pero que actualmente, al menos en Perú, como es el caso de esta estrategia, tienen un alcance limitado, ¿no? Me voy a lo siguiente, que ya es un poco más concreto, que dio mucho que hablar en Perú el año pasado, que fue la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en el Perú, que es la ley 31814. Esta ley, que es una ley que aprobó el Congreso de la República luego de aproximadamente menos de un año de discusión desde el momento en que se presentó el proyecto de ley y que ha sido promulgada a mediados del año pasado, es un intento un poco más concreto, porque este es un documento, o en todo caso, un instrumento vinculante, como lo son todas las leyes, es decir, que se pueden hacer cumplir. Eh, Contiene también varios elementos interesantes. Refiriéndonos específicamente a la protección de datos personales, este documento, como aparece allí plasmado en la imagen que está en la diapositiva, ha establecido la privacidad como un principio en el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial. Está específicamente colocado aquí, lo que significa que en el futuro, la futura regulación, los futuros precedentes administrativos y jurisdiccionales van a tener que acudir a esta ley para poder identificar si efectivamente un derecho fundamental, como es en este caso la privacidad o la protección de datos personales, ha sido infringido a la hora en que se ha infringido esta norma, ¿no? Que es muy puntual y además recoge términos que ya existían en leyes anteriores, como la Ley de Gobierno Digital del año 2018 y los decretos de urgencia 006 2020 y 007 2020 sobre transformación digital y confianza digital que se publicaron en dicho año, que ya mencionan lo relacionado a el diseño, la privacidad por diseño y muchos elementos que aparecen en normas como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cuáles son las críticas que se han levantado respecto a esta ley? La primera es que es un texto muy generalista.
eh, que desarrolla principios, pero no aterriza dichas ideas en obligaciones específicas para el sector público o el sector privado. Eh, Otras críticas son que repite términos y propuestas que ya existen en otras leyes, como la ley de gobierno digital y los decretos que les he mencionado. Eh, esta ley llegó en consulta para saber si el Poder Ejecutivo la resolvía o no durante el tiempo que yo elaboré en la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital. A nosotros nos llegó este proyecto de ley con el fin de comentarlo y era totalmente diferente a lo que finalmente se promulgó. Y contenía múltiples propuestas bien intencionadas, pero cuestionables y que podrían haber generado un impacto negativo, según nuestra perspectiva de ese momento, sobre la adopción y el uso de la inteligencia artificial en el país. Pensemos que en ese momento eh, la norma de inteligencia artificial que se estaba discutiendo en la Unión Europea todavía no se había publicado y por lo tanto no teníamos el documento que hemos tenido al final del año pasado. Y existía toda una efervescencia sobre regular la inteligencia artificial y por lo tanto hay que tener en cuenta que muchas cosas no se sabían respecto a otras propuestas de regulación fuera de Perú, ¿no? Entonces, desde la Secretaría se discutió con quienes habían propuesto la norma, se realizaron mesas de trabajo y finalmente eh, ocurrió algo que es una crítica, que es que la norma es una norma básicamente declarativa, que repite principios que ya están en otro lugar, pero para nosotros eso no fue considerado algo negativo. Yo creo que no es algo negativo porque en el Perú, como sé que ocurre en otros países de la región, estamos llenos de normas que o no se cumplen o son tan malas que no se quieren hacer cumplir. Eh, y en el caso del proyecto que llegó sobre esta ley, pudo haber ocurrido algo similar. Y en ese sentido, el que finalmente el texto fuera declarativo, con principios, si bien es cierto, puede ser visto como un retroceso, finalmente para nosotros fue visto como una oportunidad, porque además esta norma que finalmente se convirtió en ley, eh, señaló que la reglamentación tenía que hacerlo un cuerpo técnico, que es en este caso la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que además mira las experiencias que ocurren fuera de la región eh, con el propósito de adoptar las mejores prácticas, ¿no? Entonces, ha sido una respuesta más que, de nuevo, ha sido liderada por los políticos, pero que finalmente se ha entregado a los tecnócratas, por decirlo de alguna manera, en términos de poder especificar cómo esto que es principista y declarativo se va a cumplir, ¿no? Antes que se me pase el tiempo, voy cerrando con esta parte. Eh, una tercera reacción que ha existido frente, digamos, al impacto que ha tenido la inteligencia artificial es esta propuesta que además tiene bastantes años, al menos no en su forma actual, pero sí como intención, que es de reformar la ley de protección de datos personales. Nuestra ley de protección de datos personales en el Perú tiene más de una década. Fue promulgada en 2011 y, digamos, es un texto que recogió la experiencia de los 90 en España con una ley que ellos tenían que le llaman la LORTAT, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Nuestra ley fue promulgada en 2011 cuando la inteligencia artificial no era un problema para nadie. ChatGPT está a una década de llenar nuestras pantallas y las noticias. Y por lo tanto, la cuestión del tratamiento de datos personales a través de mecanismos automatizados como la inteligencia artificial no era todavía una preocupación. Y eso se traduce en el texto que teníamos. Un texto que, como comento, se publicó en 2011. Pero entre 2011 y 2023 han pasado muchas cosas. Una de ellas, la inteligencia artificial. Lo que ustedes están viendo, digamos, en la parte de arriba, el artículo 23 y el artículo 72 son extractos, el primero de la Ley de Protección de Datos Personales y el segundo de su reglamento, que están actualmente vigentes. Eh, es más, estos dos fragmentos que aluden a algo que en Perú se llama el derecho al tratamiento objetivo, que es básicamente una reproducción de algo que existe en el Reglamento General de Protección de Datos, que es impedir, digamos, el tratamiento automatizado que pueda tener consecuencias jurídicas negativas para las personas y que además abre toda una suerte de conjunto de derechos. Eh,
es una reforma de 2017. El reglamento, nuestra ley original y su reglamento no tenían nada de esto. En 2017, a través de un decreto legislativo, se reformó un poco la ley y consecuentemente el reglamento y se pudo introducir esto con el fin de que la autoridad pudiera tener competencia en materia de decisiones automatizadas, algunas de las cuales pueden ser realizadas por herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, todo ese ámbito no ha sido suficiente, al punto en que durante años la autoridad, a través del Ministerio de Justicia, porque es una entidad subordinada, no es un órgano independiente como existe en los países de la Unión Europea o algunos países de nuestra región, como Argentina y ahora Brasil, dijeron que, bueno, tenemos que cambiar esta situación y tenemos que acomodarnos a la situación actual y por lo tanto necesitamos hacer cambios. Entonces, durante los últimos 5 o 6 años, la autoridad a través del Ministerio de Justicia buscó cambiar la ley. Presentó proyectos de ley, se acercó a congresistas durante los últimos 2 o 3 congresos, pero nunca lo logró. Y por lo tanto, más recientemente decidió reformar su reglamento, que lo puedan hacer sin pasar por el Congreso y propone cosas en relación a la inteligencia artificial como este artículo que aparece aquí, que es el artículo 80, que se llama también tratamiento objetivo de datos personales, pero que avanza un poco más en lo que respecta a tratamientos que pueden darse a través de inteligencia artificial generativa, ¿no? Lo expande y permite que, por ejemplo, personas que sean discriminadas a través de tratamientos de datos personales por inteligencia artificial que operan, por ejemplo, a través de fintech de crédito o a través de diferentes servicios bancarios, eh, puedan presentar su queja ante la autoridad si consideran que sus derechos han sido infringidos en base al tratamiento automatizado, ¿no? Ya para concluir, ¿qué críticas ha recibido esto? La más obvia es que estos cambios requerirían que se produzca una ley nueva, que esto pase a través de una ley que se discute en el Congreso ampliamente con todos los sectores y de esa manera se apruebe. Pero una realidad, y con esto voy cerrando mis argumentos, que se repite aquí en la anterior situación y en la primera también, es que la discusión, si bien es cierto, es eminentemente política sobre a dónde debe ir un país en materia de protección de datos personales e inteligencia artificial, no está alimentada o no está suficientemente alimentada por argumentos técnicos y por lo tanto termina siendo una discusión que en muchos casos es estéril o directamente ignora lo que cuerpos técnicos tienen que decir al respecto de, digamos, cuáles son los caminos que mejor podrían ser aprovechados para poder proteger a las personas, que es finalmente el objetivo frente a, digamos, los posibles usos negativos o las consecuencias negativas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una reflexión, y con esto acabo, es que Perú, como algunos otros países de la región, ha hecho bastantes cosas en relación a regular o crear políticas en función de la inteligencia artificial y la protección de datos personales, pero ha fallado y sigue fallando en poder incluir en estas discusiones a la población general y en segundo lugar, ha fallado en poder conectar a tecnócratas y políticos para que nuestra regulación logre lo que han logrado, por ejemplo, en la Unión Europea, que casi 30 países han tenido que ponerse de acuerdo para cerrar un texto que finalmente pueda dotar de un marco de referencia y de actuación para el desarrollo y adopción de esta tecnología, ¿no? Imagínense, Perú es un solo país donde tenemos solo un Congreso y la gente todavía tiene problemas para ponerse de acuerdo a la hora de generar estas políticas que en principio serían beneficiosas para la población. No me quiero extender más, agradezco nuevamente la invitación y gracias por haberme escuchado el día de hoy.